Buenas noches, soy el cadete de primera Jesús Emiliano de León Guerrero, perteneciente a la Escuela Militar de Ingenieros, de la materia Cálculo Integral, con la profesora ingeniera María Eugenia Vega Flores, del grupo segundo F. En esta pequeña presentación daré a entender lo que sería un sólido de revolución mediante integrales. Como definición tenemos un sólido de revolución es un sólido que puede obtenerse mediante la rotación de una curva plana alrededor de una recta que está contenida en su mismo plano. Dicha recta se denomina eje de revolución. Otra definición similar se denomina sólido de revolución al sólido obtenido al rotar una superficie plana alrededor de una recta ubicada en el mismo plano, la cual se denomina eje de revolución. El eje de revolución sería el cual se hará rotar la función o superficie plana. En esta pequeña imagen tenemos una función de aspecto cuadrático negativo, una polinomial, la cual tenemos unas regiones, serían los límites superior e inferior respectivamente, y el cual se integrará, y esta superficie plana, el cual ya sería un área, se hará rotar mediante un eje, el cual sería el eje X o eje de rotación. Otra definición se denomina eje de revolución o volumen de revolución al sólido obtenido al rotar una región plana alrededor de una recta ubicada en el mismo, las cuales pueden o no cruzarse. Otra ilustración, la cual tenemos una función de tipo lineal, la cual va desde el límite inferior sería 0 hasta un límite superior positivo diferente de 0, la cual sería una superficie plana o sería la integral de esta función en sus respectivos límites, la cual será rotar ya sea en sentido horario o antihorario, no importa, y formando un volumen o un sólido, el cual en este caso sería como un tipo cono. Utilizaremos el cálculo integral para determinar el volumen de un sólido de revolución de la siguiente figura. En esta gráfica podemos observar que es una función tipo radical, ya sea raíz de x, el cual tiene sus respectivos límites superior e inferior, el cual sería una superficie plana, y haremos rotar, ya sea en sentido horario o antihorario, respecto a un eje de rotación, en este caso sería, alcanza a ver x, y formaría como un tipo vaso cónico, como los que daban en los dispensadores de agua para tomar agua, más o menos, pero de forma más cilíndrica. Para hallar el volumen del sólido de revolución se divide en discos. El volumen total será la suma del volumen de cada uno de los discos. Para hallar el volumen total respecto a una exactitud más pronunciada, sería de total del volumen, sería seccionarlo en diferentes discos de grosor de un diferencial que tienda a 0, y todos estos discos se sumarán dando el volumen total, el cual para hacer una sumatoria sería una integral del límite inferior y superior. ¿Y cuál sería la fórmula o ese volumen diferencial de volumen? Entonces sería la fórmula de un círculo, pi por radio cuadrado, por el grosor de un diferencial que daría el volumen o el grosor. Entonces la sumatoria total sería la integral de del límite superior e inferior por pi por el radio al cuadrado por el diferencial.
Entonces, este R sería el radio del eje de rotación hasta la función, sería Y, el cual daría como, sustituyendo radio por la función, sería la integral del límite superior e inferior de pi por la función al cuadrado por el diferencial, que daría el grosor como el volumen. Para realizar este procedimiento yo tengo al menos 3 pasos, el cual como punto número 1 sería graficar el área a girar, punto número 2 sería preparar la función y los límites, punto número 3 sería aplicar la fórmula del método de disco, el cual sería esta función o esta fórmula. Aquí tengo un ejemplo que dice: hallar el sólido de revolución al hacer girar alrededor del eje X, el cual el eje X sería el eje de revolución. La región sería la sección plana que forma las funciones y igual a raíz de x en los límites de 0 a 10. Sustituyendo en la fórmula del método de disco sería la integral del límite superior e inferior de pi por r sería la función al cuadrado por el diferencial. Haciendo operaciones en esta sección se haría unidad la raíz y el cuadrado del exponencial de la x y obtendríamos esto: integral de 10 a 0 de pi por x por el diferencial. Integrando esta operación daría pi de x cuadrada entre 2 de los límites 10 a 0. Como operación tenemos pi sería 10 por 10, darían 100 entre 2, 50, y menos esto, igualándolo a 0, daría 0. Entonces tenemos 50 por pi, daría como volumen en esta figura aproximadamente. Y sustituyendo en la tabla, en la sección plana, en los intervalos de 0, 2, 4, 6, 8 y 10, sustituyendo en la función, daremos de 0 da 0, de 2 daría 1.41, tomando como dos decimales, de 4 da 2, de 6 daría 2.44, de 8 daría 2.82 y de 10 daría 3.16. Aquí serían como quien dice los intervalos en la gráfica. Y este sería el método de disco. Como siguiente método sería el método de arandela. Método de arandela es una extracción del método de disco para sólidos huecos, donde tiene un radio interior R y un radio R mayúscula exterior de la arandela. Como quien dice, serían dos funciones, una superior e una inferior, daría como superior R y la inferior R minúscula, haciendo en esta región seccionada, haciéndola rotar respecto al eje de rotación X, daría como un volumen hueco, como se muestra en la figura. Y la fórmula sería esta: la integral que contiene el radio interior representa el volumen hueco y se resta de la integral que contiene el radio exterior. Como fórmula tenemos el volumen total es igual a la integral de b del límite superior e inferior de la función del área, y es igual, sustituyendo, a la integral del límite superior e inferior de pi que multiplica a todo a la diferencia de los cuadrados de los radios. Como quien dice, sería una diferencia de volúmenes, sería el volumen exterior menos el volumen interior del radio. Utilizando el cálculo integral para determinar el volumen del sólido de revolución de la siguiente figura. Como podemos observar, sería la función superior menos la función inferior, y así obtendríamos el sólido de revolución de este volumen hueco.
Prácticamente sería lo mismo procedimiento, nomás que restando esta función inferior. Y como ejemplo tenemos la región acotada por las curvas y igual x cuadrado más 1 y la recta y igual menos x más 3 girando alrededor del eje x para generar el sólido. Encontramos el volumen del sólido. Como función superior tenemos r igual a menos x más 3 y de la función inferior tenemos x cuadrado más 1. Para hallar los intervalos eh, de las intersecciones de las funciones, utilizamos el método de igualación, igualando las dos funciones, y tenemos que menos x más 3 es igual a x cuadrado más 1. Pasando todo del lado izquierdo, tenemos que x cuadrado más x menos 2 es igual a 0. Utilizando factorización inmediata daría el producto de x más 2 por x menos 1 igual a 0. Despejando, un x1 sería x igual a 1 y x igual a 2 serían los límites superior e inferior respectivamente. Y sustituyendo con la fórmula, tendríamos que el radio de la función superior sería menos x más 3 y de la inferior x cuadrado más 1. Sustituiríamos en la función del método de Arandela con los respectivos límites 1 y menos 2. Los obtenemos de acá. Sustituimos al cuadrado, esto, haciendo operaciones finales, nos da todo este polinomio. Integrando de 8 da x, de 6x daría 3x cuadrada. Son integrales inmediatas. Sustituyendo y haciendo operaciones daría 117 entre 5 pi unidades cúbicas. Esto lo hice en el programa de MATCAD. Pero bueno, aquí en la misma computadora. Aquí tenemos las mismas operaciones y aquí un procedimiento de GeoGebra. Tenemos la función inferior, sería x cuadrado más 1 y la superior menos x más 3. Haciéndola rotar en GeoGebra daría como esta figura volumétrica. Y sería todo. A continuación les explicaré cómo graficar en GeoGebra. De cómo graficar en GeoGebra los sólidos de revolución de cualquier función. En las diapositivas ha demostrado que la función es raíz de x. Y para comenzar, comenzaremos con el comando función y daremos esta opción. Insertaremos la función a desear, en este caso sería raíz de x. De los intervalos de intervalo inferior sería 0 hasta 10. Y inmediatamente graficaría. Posteriormente seleccionamos un deslizador y seleccionando la función daríamos clic izquierdo, daríamos en la opción de ángulo y eliminamos a igual. Si quieren integrar o saber el área pondremos integral con el comando integral de la función extremo intervalo, inferior y superior del intervalo. Sería raíz de x en este caso. Raíz de x del intervalo de 0 a 10. Le damos enter. Y podemos observar que daría un volumen de 21.08 unidades cuadradas. Para poder integrar o hacer el sólido de revolución daríamos en esta pequeña pestaña en los tres puntitos y vista gráfica 3D. Y aquí se muestra
la función del eje X y eje Y en el plano horizontal y seleccionamos la opción de rotación axial. Aquí está, rotación axial de la función al eje de rotación, sería el eje X, y procedemos a poner el ángulo del deslizador, el cual se encuentra alfa, y daríamos enter. Y para que vean que funciona, podremos hacer play al deslizador y giraría, como se puede observar acá. Pero para que se haga el sólido ponemos clic en derecho y mostrar rastro, y posteriormente sale el rastro de la rotación de la función. Y eso será para la función raíz de x del método de disco, graficar en GeoGebra. Y para graficar en método de Aranela sería lo mismo. Procedemos a poner función de x cuadrada más 1, sería la función inferior de los intervalos de menos 2 a 1. Enter. Sería la función inferior. Y para la función superior ponemos función, el comando función de la segunda opción. Procedemos a poner la función menos x más 3 del intervalo, los mismos intervalos de menos 2 a 1, que serían. Procedemos a poner un deslizador el ángulo y aceptamos. Posteriormente hacemos el mismo procedimiento, seleccionamos esta pestaña con los tres puntitos, vista gráfica. Aquí hacemos un pequeño de reducción y procedemos a poner rotación axial de la función acá al eje de rotación del ángulo alfa. Sentido horario anterior es indiferente, y de la misma esta función acá del ángulo alfa. Y ya. Le damos clic derecho para mostrar rastro. Aquí mostrar rastro igual. Y empezamos a dar play. Y sería la rotación. Voy a ver mi WhatsApp,